bienvenida y... Perdón. Es una botella de Bueno, la estación espacial. Bueno, bienvenidos todos. Los que están aquí, los que están lejos, pero bueno, estamos todos juntos para hablar de un tema bastante particular. Es un tema que me apasiona y cuando recién arrancamos para organizar estos dos encuentros, bueno, me sentí muy privilegiada por formar parte de todas estas sesiones y también porque es un tema que a mí tiene muchísimo interés. Yo soy psicóloga de formación, pero siempre me quedo en el tintero con psicoterapia, así que me ocupé de sacarla del tintero y ponerla en la realidad. Así que, bueno, por supuesto que para mí la visión de la música como herramienta terapéutica parte de la propia música por mi formación musical. Pero bueno, qué duda cabe que la música es una herramienta terapéutica. La música está en nuestra vida desde hace casi 2 millones de años que existe. Como arte musical es un poquito más joven y podemos decir que es un poquito anterior a la época de la agricultura, ¿no? La música siempre fue una herramienta y sigue siendo de comunicación. Es de comunicación en el más amplio sentido, por ejemplo, para celebrar, para invocar, para anunciar, para defender y para participar de alguna manera, dentro de ese lenguaje abstracto de la música, de cualquier tipo de actividad en la que esté incluida la vida, el amor, la muerte, toda la vida humana, y poder transmitirlo dentro de una comunidad y de una comunidad a otra. Así que, bueno, esto no es una presentación a luz, a mí no me gustan los PowerPoint donde tienen que leer, a mí me gusta hablarles y ver a través de nuestros gestos si está claro o no está claro. Me parece que es un tema para dejar claro, ¿no? Así que la presentación va a tener algunas imágenes y algunas cosas que vamos a trabajar con el piano. También va a tener una parte muy práctica de esta presentación en la que de alguna manera vamos a tratar de participar todos, incluidos los que nos escuchan desde ¿no? Pero bueno, yo me traigo un guión porque una de mis especialidades es pasarme del tiempo. Es muy difícil ceñirse como si fuera una charla TED, ¿no? En un tema tan abstracto, como es la música, y por supuesto, la música como herramienta terapéutica donde nosotros vamos a participar también. No solamente lo que yo les voy a decir, sino que lo vamos a comprobar. Así que, sí, vamos a ver cómo en las culturas antiguas aparece ya la música, ¿no? La musicoterapia, digamos, ¿no? Vamos a poner este rótulo, a veces no le encaja muy bien, pero bueno, vamos a suponer que le encaja este nombre de musicoterapia, desde el punto de vista de que la música no es ingenua y es una herramienta terapéutica. En la India, la música, por ejemplo, podría definir 3 estados de ánimo, 3, vamos a llamarles pasiones, que después seguiremos, porque hemos seguido de las pasiones. Expresaba lo alegre, lo triste y lo solemne. Es una especie de resumen de lo emocional en la vida humana, ¿no? Muy básico. Alegre, triste y solemne. Celebraciones. La música está claro que actúa directamente sobre las emociones. Me gustaría hacer una distinción entre música y sonido. La música es un elemento un poco más culto, digamos. El sonido es un elemento que se refiere a las leyes de la acústica, ¿no? Un cuerpo que produce un sonido, si ese sonido se ordena con otro sonido, con otro sonido y con otro sonido, podemos hablar de música. Pero vamos a hacer esta distinción. El poder terapéutico es de los dos, del sonido en sí mismo
y también de la música, porque claro, a lo largo de la historia los compositores utilizaron el poder del sonido, ¿no?, para generar y reproducir y evocar emociones. La música está muy ligada a lo emocional, probablemente mucho más que otras artes, como por ejemplo la pintura, ¿sí?, mismo la literatura. Se ciñen a un lenguaje. La música no se ciñe a ningún lenguaje. En un lenguaje completamente abstracto, a través de unos signos, pero bueno, hay gente que hace música de transmisión oral, que utiliza los signos que nosotros conocemos, la clave de sol, el do, el pentagrama, ¿no? Hay muchas culturas en el mundo, y digo que es un lenguaje abstracto porque también ha funcionado por la transmisión oral, hasta que cruza la frontera de Constantinopla y entra a Occidente, y entonces ahí lo empezamos a estructurar. Pero bueno, no, perdón, fui por ahí. En la India tenemos el Ayurveda. El Ayurveda es, digamos, una medicina milenaria que desarrolla, vamos a decir, un medicamento que curaba a los hombres, que sigue hoy en día, que es una sílaba, que es el ¿no? En esa sílaba, el Ayurveda genera una sanación del cuerpo a la mente y el espíritu. Muchas veces lo resumimos como OM, pero en realidad son 3 letras, ¿no? A para el cuerpo, U para la mente, M para el espíritu, ¿no? Ese recorrido energético, ¿no?, chakras, desde lo más denso, ya pasando por los centros superiores, hasta el más sutil, ¿no?, el ámbito espiritual, ¿no? Nosotros somos 3 cerebros, somos el cerebro el físico, el intelectual y el emocional. Bien, en el antiguo Egipto también, vamos a ir a la música tiene muchísima raíz en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, esta foto es este dibujo, es la construcción de las pirámides. Para la construcción de las pirámides se utilizaban cantos rítmicos, también en África, ¿no? Las mujeres mueven al ritmo de unas letras, de unos cantos, que no necesariamente tienen que tener una parte instrumental, pero el ritmo es fundamental. El ritmo es primigenio, ¿no? Y los trabajadores, a lo largo de la historia, trabajan siguiendo un ritmo, porque es mucho más productivo el no tener un ritmo. Nosotros también tenemos un ritmo en nuestra vida. Para ser productivos establecemos una rutina, ¿no? Salgo, trabajo, vuelvo, tenemos un ritmo. El ritmo es ese elemento primigenio. En estos ritmos, con estos cantos, fue posible para el hombre abordar estas obras magníficas. A veces nos parece mentira que lo hayamos hecho nosotros, que lo haya hecho. Hoy en día, esos ritmos los usan, por ejemplo, los remeros. En vida usan estos ritmos, los mismos. Egipto es el país en la región donde se encontró el primer documento, 2500 años antes de Cristo, donde se explica la influencia de la música sobre el cuerpo y la mente y el espíritu humano. Así, el primer documento, no quiere decir que ahí empezó, pero bueno, históricamente es el primer documento que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí vemos, ¿no?, en Egipto, diferentes dibujos en que la música y el canto están siempre presentes. Un médico de Alejandría, que era Erófilo, era muy conocido porque a través de la música regulaba la tensión arterial y la circulación sanguínea.
es un elemento que hoy en día es uno de los elementos claves en la musicoterapia. Regular la frecuencia cardíaca, por lo tanto regular la tensión arterial. Erófilo, de 300 años antes de Cristo, ya trataba a través de la música los problemas, digamos, cardiovasculares. En el pueblo hebreo vemos el paso, el cruce del Mar Rojo, que se realiza a través de cantos como medios para dirigirse a Dios. El canto nace, el canto no polifónico, quedan muchos siglos para eso. El canto monódico, lo que vemos por un himno, por ejemplo, ¿no? El canto gregoriano, centro de Oriente a Occidente. Desde Oriente, ¿no? Estaba el canto monódico. Ese canto monódico era el Dios absoluto y era una forma de dirigirse a Dios. Así que en el Éxodo se menciona el canto de victoria, ya en el Éxodo se menciona el canto de victoria para el cruce del mar. También en el Éxodo, y lo voy a leer, hay un texto sobre Samuel, directamente en el libro 1 de Samuel, en el versículo 16, se relata, ¿no?, que el espíritu del Señor se retiró de Saúl porque le atormentaba un espíritu muy malo. Entonces el texto dice, Antiguo Testamento, si tú, Señor nuestro, lo mandas, tus siervos que tienes aquí delante buscarán un hombre hábil para tocar el arpa, para que cuando el Señor lo permita, te agite el mal espíritu, la toque y sientas un gran alivio. Son pequeños trazos, no pequeños, grandes trazos de la música como herramienta terapéutica desde hace por lo menos 12.000 años, ¿no?, donde la música deja de ser sonido y se transforma en arte musical de alguna manera, con su primitivismo, pero ya es una herramienta de... Cuando llegamos a la Grecia antigua, tenemos el mito de Orfeo. El mito de Orfeo, hijo de Apolo, que también toca la lira es como un arpa, ¿no? El arpa, digamos, viene. Es el primer, yo diría que Orfeo es el primer ejemplo de la música como herramienta terapéutica, porque él se ocupaba de rescatar las almas del inframundo y traerlas, que es lo que hizo con el Brindisi. Es el mito de Orfeo del Brindisi. Es el primer ejemplo de cómo se puede utilizar el poder de la música. Hay otros en la historia, otros ejemplos, pero este es como el primer ejemplo, por lo menos que nosotros conocemos, de la música como herramienta terapéutica. ¿Sí? El poder del sonido también lo va a definir, lo va a definir el nacimiento de la ópera, de la ópera de Orfeo, más luego Orfeo de Brindisi, de Gluck, más luego la flauta mágica de Mozart, donde los dos, tanto el papageno, el hombre que no está formado, y el hombre más formado y más noble como el príncipe Camilo, los dos tienen un instrumento capaz de producir sonido barra música para que su poder desarrolle en la misión. ¿Sí? O sea, la música está claramente asentada como una herramienta terapéutica. Claro, como los griegos sabían que la música tenía mucho poder y tenía un poder sanador importante, aparece Pitágoras en la historia, ¿no?, como matemático, y dice, a ver, aquí vamos a desarrollar algo
para poder, digamos, darle a la música ese lugar más allá de que forme parte de una celebración o de un funeral, sino un lugar dentro de la sanación. Así que lo que hoy conocemos como las leyes de la acústica, de la física acústica, Pitágoras lo empezó a definir cuando tensa una cuerda, el monocordo, y esa cuerda produce un sonido que luego definiríamos por su frecuencia vibratoria, no porque lo hayamos escuchado, ¿no? Es el famoso la, el sonido del diapasón. Diapasón, el sonido que todos los otros sonidos contienen. Como la luz blanca contiene todos los colores. Así que ese es el sonido que Pitágoras trabaja en su cuerda y dice, ¿qué pasa si dividimos la cuerda en dos? Pues entonces vamos a obtener de ese sonido que tenemos abajo. Si lo vuelvo a dividir, otro sonido que es una quinta. Si lo vuelvo a dividir por la mitad, una cuarta. Si lo vuelvo a dividir, una tercera mayor, una tercera menor, una segunda mayor, una segunda menor, hasta que mi oído puede escuchar. Todo ese ciclo de armónicos. Nosotros nos gusta hablar de armonía, ¿no? El deseo, paz y armonía. La armonía es algo muy tangible, ¿no? Es exactamente eso. Es matemáticamente poder definir que alguna frecuencia vibratoria junto con otra produce o tan armónico o algo menos. Cuanto más cercanas matemáticamente se encuentran esas frecuencias vibratorias, más familiaridad producen y más armónicos se desarrollan. De hecho, el ultrasonido es una herramienta terapéutica, ¿no? ¿Cuántas veces curamos con ultrasonido? Nosotros no escuchamos nada, porque es ultra. Va mucho más allá de lo que podemos escuchar, que podemos reconocer. Pero, sin embargo, nos pasamos maquinita de ultrasonido y nos sentimos mejor. Curamos, cura la rodilla o el hombro o lo que sea. ¿No? Ahí está también muy plasmado el sabor del sonido. Bueno, estamos hablando de sonido y de música, ¿no? Hacemos siempre esa distinción. En la isla de Kos, en Grecia, podemos ver, bueno, una parte, otra parte continuaría de este lado, ¿no? La principal, de las Asclepio. La isla de Kos es donde nace Hipócrates. Y el Asclepio es un hospital, una especie, digamos, de clínica pública, ¿no? Es un hospital donde, por supuesto, se cura a la gente a través de diferentes estados. En el Asclepio hay 3 niveles, ¿no? Uno entra, está a nivel del cuerpo, los masajes, los ungüentos. Después está el nivel de la mente, ¿no? Donde se lecturas, también el trabajo del cuerpo a través de la gimnasia, etc. Y el último nivel es el nivel de la musicoterapia. Es el tercer elemento, el que va a curar, a sanar y a equilibrar el espíritu. Y luego se supone que sales de la clínica en un estado así como muy entusiasta, ¿no? Así que este hospital era el hospital dedicado al dios Asclepio, que era el dios de la medicina. Es el Esculapio romano. Bueno, en realidad dice que Zeus tenía mucha envidia. Claro, tenía miedo de que más allá se quedara sin gente. Seguro que los curaba a todos. Así que lo mató con un rayo. Vio un rayo y murió, desapareció de la faz de la tierra Asclepio. Este centro trabajaba con cuerpo, la mente y el espíritu. Otra vez, nuestros 3 cerebros. Es lo que hoy podríamos llamar, digamos, la medicina holística, ¿no?
estas medicinas donde no solamente nos dan la pastilla para que no nos duela la cabeza, sino que vamos a ver por qué nos duele la cabeza. Y en todo caso, la música y el sonido tienen una labor muy importante dentro de este proceso de sanación holístico, ¿no? No podían entrar aquí mujeres embarazadas, ni personas que estuvieran en estado terminal. Era un poco también una falta de respeto a Dios, ¿sí? A Dios. Aquí tenemos esta foto, este dibujo que muestra ese interés que había por los griegos en la música. Tanto interés había que es un poco, digamos, esto es interesante porque esta actitud que tuvieron los griegos con la música es un poco precursor de lo que vamos a ver después, ¿no? De lo que ocurre en el barroco. Un poquitito antes de que naciera Bach, ¿no? En ese primer barroco, un poco a caballo entre el final del Renacimiento y el principio del barroco, que aparece una situación similar. ¿Cuál es la situación? Que como la música puede estar relacionada con las emociones. Entonces los griegos desarrollan una serie de 12 modos. Dicen, vamos a ordenar esto. Que como los indios, ¿no? Tristeza, alegría, solemnidad. Sí, básico. Los griegos van un poquito más allá y definen otras pasiones, otras emociones. Ordenan la música en 12 modos. Esto es un poquito difícil de entender, pero yo se los voy a explicar desde el punto de vista occidental. Nosotros somos herederos de 2 de esos modos. También definen emociones y los vamos a escuchar para que puedan sentir, por ejemplo. Sí. Vamos a hacer primero una indagación armónica. El modo mayor de festividad, de alegría, de amor. Ningún área de amor en una ópera va a estar en modo menor, salvo algunas, ¿no? Que son sí, muy trágicas. Pero en general, en la modalidad, el modo mayor. En música occidental define la alegría, el triunfo, la luz. ¿Sí? Creo que el modo menor lo voy a hacer sobre ese ritmo. Un poquito más. Es como un presagio de que algo no va a ir bien. Modo mayor. Modo menor. Por ejemplo, música para selección familiar. En la entrada. Sería esto en modo menor. La entrada. No es así, es menor. Es dramático. Sí. Más o menos para percibir esa diferencia entre lo que vamos. Hay un programa en el teatro que dice sonata número 3 en la mayor. Ya sabemos que vamos a esperar algo con un carácter un poquito más luminoso. O preludio en mi menor, ¿no? Ya sabemos que la emoción que se va a generar va a estar alrededor de lo dramático.
No quiero decir que se va a morir alguien, pero no, a lo trágico también, lo patético, pero siempre dentro de lo dramático, digamos, un poco más lunar que solar, un poco más oscuro que luminoso, ¿verdad? Nosotros heredamos eso de los modos griegos. El modo jónico es justamente el mayor. Y el modo dórico es el menor. Los griegos, por ejemplo, ustedes lo van a reconocer, tienen un modo para transmitir pasión, que es el modo frigio, frigio, con la F de flamenco, ¿sí? ¿Verdad? La escala de modo frigio. Cuando la escala de modo mayor es... Y la escala de modo menor es... Cada modo frigio es descendente para mostrar justamente cielo a la tierra, la pasión, ¿sí? Ese es el modo frigio. Fíjense lo griegos, todo lo que tenían, ¿no? Para expresar 12 modos que se usan en el jazz, que se usan en el heavy metal, que son místicos, modos que muestran depresión, en fin. Sí, aquí estamos. ¿Cuál es la principal característica de la música? La principal característica es que no utiliza ningún signo del lenguaje conocido. No tiene letras A, B, C, números, lo tiene para especificar ciertas cosas, pero la música utiliza otro lenguaje, ¿no? Vemos esto y el que no sabe música dice, ¿cuántas hormigas hay ahí? ¿No? Típico comentario cuando una partitura es muy compleja dice, Dios mío, ¿cómo puedes ver todas esas hormiguitas? ¿No? Pero resulta que eso se traduce en un sonido, ¿no? En varios, en este caso, varios sonidos. La música no emplea símbolos que estén referidos al mundo de la materia, sino que todo se refiere, se traduce al mundo de lo emocional. Porque la música comunica es muy diferente de lo que comunica la pintura, tiene un significado emocional. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. También el lenguaje musical es un lenguaje muy subjetivo. A mí me puede gustar el concierto número 1 de Chopin y otra persona dice, qué asco, ¿no? Quiero decir, es subjetivo porque depende de nuestra educación, nuestra cultura, de nuestro estado emocional, porque un día te gusta el concierto número 1 de Chopin y a la semana siguiente no lo puedes escuchar porque se conecta con una emoción que no controlamos. Nosotros no controlamos eso. Hoy vamos a aprender a controlar algunas de esas cosas, que también nos va a ayudar a abrirnos, ¿no? A comprender y a ver en ese espejo de la música cómo refleja nuestras emociones. Va a haber cosas muy interesantes para conocer. Es muy complejo definir cuáles son esos elementos, pero vamos a vivenciar algunos de ellos, porque vamos a hacer un trabajo así conjunto, ¿no? La musicoterapia es una ciencia, digamos, es el momento que la música se une a la ciencia. Últimamente hay muchas cosas que se unen a la ciencia, ¿vieron? La ciencia empieza a entrar en terrenos donde antes no entraba. La música era como, la siento, no la siento, ¿no? Me llega al corazón, me acaba, vale, sí, puede llegar al corazón, no llega al corazón. Pero, qué duda cabe que la música tiene un lenguaje científico porque parte de una cuestión matemática, que es que para que este sonido, bueno, para que ese sonido se produzca, hay una cuerda que es virtual, hay una cuerda que es virtual, digo, para los que no lo ven, porque estamos tocando un piano eléctrico, aquí no hay ninguna cuerda, pero para que se produzca ese sonido, esa cuerda tuvo que vibrar 440 veces por segundo. O sea, no es una casualidad.
es un hecho concreto que responde a leyes físicas y a leyes acústicas. Y ahí está el secreto de la música como herramienta terapéutica. Del sonido, vamos a decir, como elemento terapéutico. La música tiene otros recursos también. Pero bueno, está claro que la música sea como sea produce en nosotros una respuesta emocional. Y ahora vamos a ver por qué. Países donde se desarrolla la musicoterapia. La musicoterapia es una ciencia muy joven, digamos. La musicoterapia comienza después de la Segunda Guerra Mundial y no es casualidad. ¿Cuál es? ¿Por qué digo que no es casualidad? Porque ¿cómo estaba la humanidad después de esa guerra? ¿Cómo necesitábamos sanarnos? Es la época, más o menos, la época entre guerras, la época de los modernos, ¿no? Porque, por ejemplo, los Vogues viajan a Tánger porque es exótico. Hay exposiciones universales. Empezamos a explorar el Oriente. En el Occidente vemos que hay un montón de cosas que nos faltan de aquí arriba, ¿no? Entonces, muy bien, el cuerpo, la mente, pero nos falta ese tercer elemento que es lo emocional, lo espiritual. Empieza a haber viajes a Oriente, empezamos a consumir de alguna manera y ciertas élites empiezan a consumir filosofías orientales, como el yoga, como la meditación, todavía en pasos muy iniciáticos, pero ya hay ejemplos. En esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando la música se une a la ciencia y a través de determinadas investigaciones e iniciativas aparece la musicoterapia. Se empieza a estudiar la musicoterapia, aparecen las primeras universidades que abren una facultad de musicoterapia, pionera, por ejemplo, la de Buenos Aires, la Universidad de Salvador, que es pionera en la carrera de musicoterapia. Cuando yo estudiaba musicología, aparecía conjuntamente la carrera de musicoterapia, pero ya había gente en la carrera. Quiero decir, Buenos Aires, no digo Argentina porque en realidad no Buenos Aires. Buenos Aires es pionero en musicoterapia. De hecho, una gran parte de la bibliografía que habla de la música como herramienta terapéutica procede de musicoterapeutas argentinos. Otro país pionero en la musicoterapia es Estados Unidos. Y en Europa es la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. ¿Sí? Son como tres pilares de la musicoterapia. ¿Sí? Solamente para que si alguien me quiere por un curso en la Universidad de Aalborg, porque, bueno, sí, dentro de la historia de la música pasan varias cosas. Vamos a tirar ahora un poquito del hilo de las pasiones, que hablamos de las pasiones. Las pasiones, en definitiva, son nuestras emociones. ¿Cómo se relaciona la música con esto? La música entra por Constantinopla a Occidente. ¿Quién coge la música? La iglesia. A ver, usted pase por aquí. Aquí se va a hacer lo que nosotros decimos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Lo que nosotros decimos es que aquí hay una música monódica. Monódico es cuando todos cantamos lo mismo. Vamos a hacer una prueba de monodía, de la monodía. Vamos todos a cantar ese sonido. Como puedan. Eso era el canto gregoriano. Así entró la música, lo que tenemos, claro, había música popular, por supuesto, siempre ha habido percusión y gente que tocaría determinados instrumentos para determinadas cosas. Pero tal como estudiamos nosotros la música, lo que tenemos documentado de arqueología musical, aparece en Occidente el canto gregoriano, solo adentro del templo. Nadie lo puede escuchar. Los monjes lo pueden escribir, empiezan a escribirlo, porque claro, empiezan a haber muchas capillas, muchas iglesias pequeñas, y todos tenían que cantar lo mismo. Así que se escribe un libro que se llama Cátono, con todos los cantos gregorianos, y se reparte en los lugares cercanos para que todos canten lo mismo. Y ahí nace la iglesia católica, la que se ciñe al canto. ¿Qué quiero decir con el canto gregoriano? Es una monodía.
Han visto que todos cantamos lo mismo. Lo que pasa con los himnos, ¿no? El himno a la alegría, la novena empieza con una monodía, todos cantan. La, la, na, 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 todo el coro. Luego se polifoniza, como aparece el hombre. La forma de la música de mostrar en la esfera superior, de estar en comunicación con Dios, es la monodía. Es esto que ustedes han hecho. Todos cantan el mismo sonido. Así entra la música a Occidente. Pasa muchos siglos, desde el siglo IV hasta el XV, la época más larga de la historia de la música posmoderna, ¿no? Claro, una cosa no se podía tener así toda la vida, ¿no? Aparece la imprenta en 1440. La música ya se puede imprimir, se puede copiar, se puede repartir. Así que la iglesia poco a poco pierde el control, ¿no? Y empieza a aparecer la música popular, empiezan a aparecer históricamente una serie de hechos que sacan a la música del templo y lo ponen afuera. En el Renacimiento, ¿no? Hablo un poquito de historia porque es importante tener ese concepto de contexto histórico. En el Renacimiento, la época del humanismo, ¿no? Dios ya no es el centro del universo, es eterno. Y ya cuando estamos pisando el barroco, no es casualidad que aparece la ópera. ¿Qué es la ópera? La ópera es un compendio de pasiones puestas en música. Música que es capaz de expresar los diferentes estados de ánimo. Conectamos con esta música a través de diferentes estados de ánimo. Entonces me pasé ya una... Bueno, ahora vemos. Quiero decir que cuando aparece el barroco, tampoco es casualidad que una persona como René Descartes dice, ¿cómo hicieron los griegos en su época? Esto va a haber que darle alguna forma, ¿no? Podemos. La música ha salido de la iglesia y hay que ordenar un poco. Descartes escribe un tratado que se llama el Tratado de las Pasiones del Alma. Describe 6 pasiones básicas. Otra vez, los indios tenían 3, ¿no? Los griegos soltaron 12 modos para explicar la pasión, la tristeza, la depresión, la alegría. Y ahora Descartes dice, bueno, 1649. 30 años después, 20 y pico de años después, nacía Bach. O sea, estamos hablando de un intérprete. Amor, odio, tristeza, alegría, deseo y admiración. El señor Descartes estuvo bastante limitado, pero también dijo en su tratado que la combinación de estas 6 pasiones daría lugar a otras, a muchas otras, casi a todas. Bien. ¿Qué pasa entonces en esa época? En esa época ya no cantamos. El hombre le había aparecido, pero aparece, digamos, en la pie del escenario, ¿no? Ya no es el hombre. ¿Cómo describimos al hombre? El hombre lo describimos como un cúmulo de cosas: cuerpo, de mente, de espíritu. El hombre lo definimos de manera polifónica. Vamos a probar qué es eso de la polifonía. Un poquito más abajo para que nos quede. Dividimos más o menos en 3 grupos o en 3 filas. Bueno, no porque las filas son pequeñas. Vamos a cortar así, por ejemplo, por María Ángeles, por Jane, este grupo. Luego vamos a, por ejemplo, hasta Ángeles, Marisa Lacal, Lilian, hay otro grupo. Y queda un grupo por medio, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquel grupo. O puede ser más cómodo. Quédense con ese sonido. El centro es el centro. Yo soy ¿puede? Es igual, no nos ve nadie.
vamos a repasar porque ahora vais a cantar los tres. Esto es la polifonía. La polifonía es un grupo de sonidos que tienen la familiaridad de sus frecuencias vibratorias. Y esto ya tiene que ver con las emociones, ya tiene que ver con la emoción. Ya la música empieza a ajustarse, a copiarse de la ópera y a ajustarse con un lenguaje donde lo emocional va a ser un componente que aparte, a medida que avance la historia, se va a desarrollar con más fuerza. Pues se va por otro camino en la música moderna, se va por la intelectualidad, por las secuencias numéricas como la de Fibonacci, etc. Pero hay una época en la historia bastante larga, desde el barroco, el clasicismo, el romanticismo, inclusive el impresionismo, que atiende más a los sentidos que a las emociones, pero también está dentro de ese camino, ¿no? Aquí teníamos sí, una foto del señor Tesla. Bueno, hemos hablado un poco de sonido, hemos hablado un poco de música, vamos a seguir, pero vamos a hablar ahora de un elemento fundamental. No podemos hablar del sonido si no hablamos de su antagónico, que es el silencio, y su punta de partida. Porque antes de tocar, sea de tocar, ¿qué hay? El silencio. Por eso saben que después viene el sonido. Ahora el sonido. El sonido nace del silencio y termina. Eso me acabo de olvidar. Escuchar ese silencio. El sonido nace del silencio y muere del silencio. ¿Sí? El silencio es un elemento crucial. Vamos a ver que a través de estudios y de investigaciones científicas vemos que el silencio, 2 horas de silencio en el día, son capaces de favorecer el desarrollo celular en nuestro sistema nervioso, concretamente del hipocampo. El hipocampo es esa zona comprometida, ¿no? Esa especie de, digamos, de complejo, la amígdala, la hipófisis, el hipotálamo, ¿no? Eso que se salva del Alzheimer. He visto muchas veces algún videocito de alguien con Alzheimer tocando el piano. ¿Cómo puede ser si no puede distinguir entre una puerta o no reconoció a su hijo? Sin embargo, se puede acordar de una melodía. Esta zona cerebral es, digamos, es nuestro tesoro. Es lo último que soltamos. Lo último que soltamos. Y está en el centro. Está en el centro. Ahora vamos a ver dónde está. Ese complejo, ¿sí? Ese complejo que se llama amigdalino, es el centro de la recompensa y el placer. Eso, ahí se nota la música. Ahí está la música. Los lóbulos temporales, sí, pero ¿cuál es el que manda, el complejo que manda sobre la música? La aloja en los lóbulos temporales. Pero nace y se queda guardada como un archivo, digamos, como un disco de seguridad en el complejo amigdalino, concretamente en el hipocampo. El hipocampo que tiene esa especie de forma de caballito. En algún momento nosotros hemos sentido el silencio en nuestra vida, ¿no? Por lo que sea, porque estamos enamorados o porque hemos perdido a alguien, o porque queremos conectarnos con la naturaleza, estamos en silencio. Como decía Jane Goodall, ¿no? Señora de los gorilas. ¿Cuándo te sientes mejor? Cuando estoy sola en la naturaleza. Imagínense ese momento. Ahí hay silencio, hay ciertos ruidos, pero ese silencio interior al que me refiero. ¿Sí?
y por supuesto al silencio del entorno también. Ahí es donde está alojado el complejo amigdalino, ¿sí? Ahí está el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala. En el año 2006, el doctor Luciano Bernardi, en la Universidad de Helsinki, hace un estudio sobre el efecto psicológico de la música en los seres humanos. Él quería investigar el impacto de la música en el torrente sanguíneo. Lo que hizo Egófilo, lo que hizo Egófilo en el año 300 también. Lo vamos a ver, esto que la musicoterapia anda diciendo por ahí, que la música puede controlar el sistema cardiovascular, la circulación sanguínea, el ritmo cardíaco o la tensión arterial. ¿Tiene calor? ¿Tiene que hablar? Sí. Sí, ha dicho que con el silencio nos conectamos con la naturaleza, pero el silencio mío o el de la ambiente. O sea, Bueno, si tú estás en la yo naturaleza, es que yo no hablo, pero hay alguien que ha puesto por ahí una música o no está importa, cantando. tú puedes recurrir a tu silencio interior a través de tu respiración. Tú respiras, por ejemplo, la respiración consciente, Aunque me esté hablando. sigues el ruido, inclusive hacer ruido para poder seguirlo mejor. Primero tu respiración, 5, 6, 7, 10, 80 veces lo que te haga falta para que ese ruido, como tú dices, ese sonido, o un grupo de gente que está cantando ahí afuera o lo que sea, desaparezca de tu vida. Porque tú solo sigues tu respiración. La respiración es fundamental para crear un espacio de silencio interior. Yo me refiero a ese silencio y por supuesto también al silencio ambiental. Muchas veces viene gente a mi casa y me dice, ¿tú qué escuchas música? Bueno, en general, la verdad no. Porque yo toco y estoy todo el día no, con la música en la cabeza, no me deja dormir. Claro, cuando estoy en mi casa, escuchar el silencio. Me cura. Es para mí terapéutico. Y ahora vamos a ver. ¿Te lo contesté, Alfonso? Sí, claro. Ahora vamos a ver ese poder del silencio. Fíjense que el doctor Bernardi no pensaba en absoluto estudiar el silencio. Quería estudiar el sonido, quería estudiar la música como efecto sobre la circulación, el ritmo cardíaco, la tensión arterial. Pero resulta que entre cada una de las piezas que quería hacer escuchar a los participantes del experimento había silencio. Claro, termina una pieza, hay un espacio de silencio, empieza la otra. Y resulta que en ese espacio de silencio, él pudo detectar en su investigación que era el momento donde los participantes del experimento conseguían la máxima relajación, más todavía que con la música. Él lo había considerado así como un elemento totalmente irrelevante y de repente se dio cuenta que el efecto del silencio era muy poderoso, sobre todo cuando estaban entre el sonido, esos momentos. Ahí entendió el poder del silencio. El silencio se potenciaba, porque si ahora podemos gritar, ¿no? Silencio. Ese silencio es como si nos bañaran en agua fría. O si alguien tiene puesta la música y de repente para. O cuando termina, estamos en el teatro, termina un movimiento en una obra. Bueno, a veces se poco dormido en la sala, ¿no? De pajaritas y de no sé qué. Pero vamos a escuchar ese silencio. Y ese silencio es renovador. Vamos a, siguiendo los pasos del doctor Bernardi, vamos a hacer unos pequeños experimentos. Ustedes tienen tiempo, ¿no? Porque yo creo que tranquilo. Bueno, vamos a... Hay muchas cosas de cada y eso que me gusta, que es un kiosco verde, claro, y nunca funciona. No nací para...
Entonces, vamos a ver el efecto del silencio. El cerebro almacena el sonido. Nosotros, a ver, yo les digo, por ejemplo, vamos a escuchar unas músicas y que ustedes conocen, ¿eh? Yo elegí unas músicas que más o menos la mayoría pueden conocer. Vamos a hacer el experimento de cómo nuestro cerebro almacena esa música y yo lo voy a parar la música. Y ustedes van a analizar en vuestro cerebro cómo esa música continúa. Digo en vuestro cerebro, no me refiero a que la canten, no. Mudos. Simplemente analizar, que ahora yo voy a poner unas músicas muy conocidas, y cómo siguen en nuestro cerebro. Nuestro cerebro la tiene almacenada, si la conocemos, claro, ¿no? Yo creo que más o menos estas músicas las vamos a conocer. El ratón es este. Vamos a... ¿Cómo la ponemos en marcha? Para Elisa, de Beethoven, ¿no? Ya está sonando en la cabeza de ustedes. Cuando leyeron el nombre, ya la tienen en la cabeza sonando. Vamos a escucharla y la voy a parar. Y presten atención en lo que pasa en vuestra cabeza. Podemos seguir, ¿no? Vamos a seguir escuchando. El efecto del silencio no es inmediato. Eso es otra de los factores que en el experimento de Bernardi apareció. El silencio no es inmediato. Nuestra cabeza sigue. De repente dice, no, ya paró la música, ¿no? Pero el efecto no es inmediato. Es así. Vamos a ver un segundo aquí. ¿Cómo pasamos al siguiente? Con mayor o menor detalle, a lo mejor no lo conocemos exactamente, pero sigue sonando. Ahí está. Sigue la marcha de nuestra cabeza, ¿verdad? Sí. La escuchan, ¿no? Y no hay ningún estímulo sonoro externo, solamente que en nuestro archivo está. Y nosotros podemos tirar de ella sin estímulo sonoro externo. Somos propietarios de la música, ¿no? ¿Saben cómo es? María, perdón.
Pero eso también pasa cuando es una pieza que uno no conoce. Bueno, si no la conoces, Porque te uno la puedes inventar algo. ¿Sí? uno sigue un trance, ¿no? En una especie de inercia. Sí, Entonces, si la conoces, la puedes evocar, digamos, totalmente hasta donde tú conozcas, ¿no? Hasta donde conozcas esa música. Pero lo que es cierto y claro es que está en un almacén. No necesitamos el estímulo externo. Si yo quiero recordar cómo es el área, no sé, de Nessun Dorma, yo no lo voy a poner, pero ya lo estamos escuchando. Lo que sabemos, lo que nos acordamos. Claro, los músicos nos acordamos con el detalle, una persona que no es músico recuerda con menos detalle o con detalle equivocado. No importa, lo que tengamos en el archivo, nuestro cerebro es capaz de evocarlo, aunque no tenga el estímulo sonoro externo. María, el otro día el doctor Borgado decía una cosa hablando de esto. Sí. Después decía que teníamos en nuestra memoria archivado todo y que había veces que no éramos capaces de sacar de ese archivo lo que queríamos recordar. Y era porque no estábamos en las mismas circunstancias en las que lo habíamos archivado. ¿Qué pasa con esto que acabas de hacer? Lo tenemos en el archivo. Y la forma de rescatarlo ha sido oír los primeros compases. Eso nos ha determinado podernos sacar de nuestra memoria. ¿Os acordáis del doctor Morales? Sí, El otro día. Exactamente lo que acaba de decir. Si a ti te dicen, ponme el paraíso, como que no lo puedes sacar de donde lo tienes archivado, pero te pones los primeros compases y lo sacas directamente del archivo. Sí, pero también eso. Pero yo te dije ahora, Nessun Dorma, y tú ya lo tienes. De donde sea, desde la mitad, desde donde tú lo recuerdes. Ahí está en ese archivo. Ese archivo es el complejo amigdalino, que llamamos, ¿no? En realidad lo tenemos alojado en el hipocampo, que es eso último que soltamos. ¿Sí? Pero bueno, el hipocampo está en una zona que domina. Yo no soy científica, ¿no? Lo sé por estudiar, pero si a lo mejor un médico, un neurocientífico lo explicaría mucho mejor, evidentemente. Pero la zona del hipocampo es una zona que está rodeada de ese complejo amigdalino, de la amígdala, del hipotálamo. Todas estas glándulas segregan hormonas también, ¿no? Entonces, aquí damos otra vez un paso dentro del objeto de la musicoterapia. Despertar. Producir cierta química a través de nuestro sistema hormonal para que, y ahí es donde decimos que la música es una herramienta terapéutica asociada absolutamente a nuestras emociones. La música no es ingenua. Eso no se lo creen. No es ingenua. Yo puedo ponerte una música, si conozco un poco tu historia, que te salte las lágrimas. Tú no estabas preparada, estabas tomando una copa en el día de tu cumpleaños, y yo que conozco un poco de tu mundo musical, digo, no, voy a poner. Y te puedo saltar las lágrimas. ¿Sí? No es ingenua. Ay, pon un poco de música. ¿Cuántas veces escuchamos? Ay, por favor, quita eso porque, por lo que sea, porque me trae un recuerdo, porque ¿cuántas veces dijimos, ay, yo no quiero escuchar música triste? Música triste. Sin embargo, fíjense que la música triste, porque es muy interesante, la música triste es la encargada de producir prolactina. La prolactina es la hormona del consuelo. Igual que las endorfinas, la serotonina, ¿no? Son las hormonas de la recompensa, del placer. Pero esto es típico de, no, hoy qué día tengo, estoy triste, porque pasó lo que sea, voy a poner las 4 estaciones de Vivaldi y yo me sigo sintiendo igual. Es más, en el compás número 8 ya tengo que quitar esa música porque ya me está molestando. Porque nosotros hacemos una catarsis a través de la música. Cuando estamos contentos, es el momento de escuchar música alegre, porque justamente ahí están nuestras hormonas
apoyando nuestro placer, apoyando nuestro estado de bienestar. Y cuando estamos tristes, tenemos que escuchar música triste. ¿Por qué? Porque vamos a producir prolactina. Y esa prolactina, no importa si la música nos hace llorar, no nos tenemos que preocupar por esas cosas. Pero al producir prolactina, voy a encontrar consuelo. Y además voy a hacer una catarsis con esa emoción. Igual que la catarsis aristotélica, ¿no? En el teatro, en la poesía, o sea, en la música también. Yo no sé qué me pasa hoy que estoy y me pongo una música triste y de repente empiezo a llorar. Un poco lo que pasó con Pizarra, ¿te acordás? ¿No? Con nuestra compañera. Que de repente pasó una cosa y se puso a llorar. Y dices, uff, ¿qué botón apreté? ¿No? Bueno, pero no importa, porque ese sentimiento que ella lo reconoció como un sentimiento de tristeza fue catártico. Ella pudo verlo y dejarlo. Y después se le pasó. La música es un vehículo para eso. Cuando yo estoy triste no tengo que escuchar música alegre. No me va a servir de nada. No me va a dar alegría. Porque va a generar hormonas de placer y me va a hacer sentir cada vez más triste, justamente porque no tengo placer de nada. En cambio, cuando estoy triste y puedo generar prolactina a través de una música triste, es cuando esa prolactina me está favoreciendo el consuelo a mi tristeza. Me ayuda a consolarme en ese estado de tristeza. Por eso vuelvo a decir, la música no es ingenua, no es de pongo cualquier cosa. Ay, pon un poco de música. Muy delicado. Yo hablo de esto para los estudiantes del error, porque ellos van a dirigir hoteles y restaurantes, ¿no? Y probablemente abran sus propios negocios. Y el sonido y el silencio, la música completamente, es una herramienta muy peligrosa. ¿Cuántas veces nos pasó que entramos en un hotel y los nervios, lo que está sonando? Porque nadie tiene en cuenta el poder terapéutico de la música. La música en Occidente la usamos para llenar el silencio. Tenemos miedo al silencio. El silencio en nuestra cultura es un elemento incómodo. ¿Qué te pasa que no hablas? Ni no pasa nada. Sí, porque estás callada, no digo nada porque estoy disfrutando del silencio. No. En Occidente el silencio está muy más visto, inclusive es un síntoma de falta de educación. Tú tienes que poder hablar en una reunión y decir cosas, y hablas de pájaros y flores. El silencio no tiene un tratamiento de respeto. Para nosotros es incómodo y es en sí mismo puede llegar a ser una falta de respeto. Como decir una comida o una reunión y no hablar, como decir, ¿qué se pasa? No sabe hablar de nada o cuál es el problema. Y a lo mejor que tú necesitas ese momento silencio. Les quiero decir que tanto el sonido como el silencio y la música en sí mismo son muy importantes. En la musicoterapia tenemos muchas herramientas para tratar cierto tipo de dolencias. Por ejemplo, el autismo o enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Muchas, hay muchos tipos diferentes de terapia, pero es una herramienta fundamental para gestionar el estrés. Esto que suena siempre mucho. Estrés, ¿qué es el estrés? El estrés es una negociación que tiene que ver con nuestra energía vital. Hago cosas que no quiero hacer, que me consumen el tiempo. Estoy con personas que no quiero estar, que me consumen el tiempo y mi energía. La energía es como la electricidad. Fabrica y no se puede almacenar. Pasa por los cables y hay que usarlo. Y si una torre se cae, nos quedamos sin electricidad. La energía es igual, tiene que fluir y nosotros tenemos que usarla sabiamente. Porque si abusamos de esa energía, generalmente usamos más energía de la que tenemos. Terminamos así, muertos, nos tenemos que tomar una pastilla para despertarnos, otra para dormir, otra para la depresión, otra para no sé cuántas cosas. Así que la música, que no es ingenua, nos ayuda a nivel terapéutico a generar una serie de hormonas, de serotoninas, que producen, digamos,
estados de ánimo. Sí. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio privado para nosotros. Perdón, sí, mucho calor. Bueno, yo un poquitito, por la puerta. Que ahora nos iba a decir calor. Que hemos tenido el día ya hemos frío. Calor. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio íntimo, quiero decir que no lo vamos a publicar, pero lo que quiero que hagan es lo siguiente, y ya para terminar, estamos bastante bien o estamos fatal. Vamos a escuchar algunos ejemplos musicales que van a consagrar, ya no desde el punto de vista del sonido, que ya hemos hablado del sonido, sino desde el punto de vista de la música, que es esa maravillosa y artística combinación de sonidos, ¿no?, que tienen un efecto emocional inmediato en nosotros. Quiero que apunten el papel donde puedan apuntar, quiero que apunten. Vamos a escuchar el comienzo de unas músicas y yo quiero que apunten sin filtro, sin filtro. Quiero que apunten la primera emoción o las primeras dos emociones que vengan a vuestro cuerpo emocional. Llamamos ira. Sí, no importa, esto no es un examen que digo, no era ira. No, no es un examen. Es digamos, un pequeño ejercicio en el que vamos a ver realmente cómo la música genera unas herramientas que pueden sanar a través de la catarsis nuestras emociones. Vale, entonces, no es ni quién lo hace mejor, ni quién lo hace peor. Yo puse una emoción que nadie puso. Es la emoción de cada uno. ¿Vale? Emoción para cada uno. Ok. Vamos. ¿Se escucha? Ya. ¿Vale? No vale cambiarla, decir, no, la verdad que qué emoción más tonta que escribir enamoramiento, no sé, y me da, dejo lo que escribí, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo. Vamos a hablar de eso.
Vamos al tercer ejemplo. Escúchame un poquito, porque es inmediatamente surge algo. ¿No? Porque si es una música que está asociada a un recuerdo, bien. Siguiente ejemplo. Último.
Por otro lado, porque es el mejor ejemplo para que entiendan, es lo abstracto de la música, lo esencial que tiene la música. No hay palabras, esto viene de una ópera, no tiene palabras. ¿Qué palabras vamos a poner a eso? Bueno, ustedes seguramente la han puesto alguna, pero me refiero, tiene poder en sí misma. Y es un poder muy claro el que ejerce sobre nosotros. Hemos podido ver, hemos podido sentir en nuestra propia piel cómo se guarda en nuestra memoria. Solamente el cerebro no tiene memoria, nuestro corazón también tiene memoria, ¿no? Tiene sus células neuronales que se conectan con el cerebro, son nuestros dos órganos de supervivencia, son los que cuando trabajan en conjunto frente a un problema o un hecho personal, nos dicen, no vamos a ver. Otra cosa que le hagamos caso, pero quiero decir que los dos trabajan para nuestra supervivencia, porque tienen acumulada nuestra experiencia vital y también el conocimiento del medio, ¿no? Por eso si estamos en una selva impenetrable, a lo mejor no sabemos qué hacer, porque no está en nuestro archivo, salvo que lo hemos visto en alguna película, ¿no? Pero está claro que ellos dos guardan memoria. De hecho, cuando nosotros tenemos que curar un trauma, no solamente lo curamos en nuestra mente, también lo tenemos que curar en el corazón. Ahora me vas a decir en términos generales, para cerrar, ¿qué emociones ha generado la Sinfonía Patética de Tchaikovsky? Angustia. Angustia. ¿Cuál? Tristeza. Desolación. Alerta. A mí me ha producido alerta. Hay que estar alerta. No se puede pasar. Sueño. Bien. Bien. ¿Sueño de dormirse o ¿Qué más? ¿Alguna otra que nos haya notado? La producción es una cosa de como si tuviera que registrar todo. Vigilizar, ¿no? Pues efectivamente, este tipo de música, voy a abocarme aquí, claro, una música de piano, pero este tipo de música, ese tipo de música lenta. ¿En qué modo creen que está? Muy bien, menor, ¿no? Las obras lentas, por eso digo, la música en sí, que los compositores saben, en términos de música, pero no de sonido. Lenta y en modo menor. Es y luego lenta, solemne. Es la música que genera, bueno, que sentido, ¿verdad? Sí, de la tristeza, el sentimiento relacionado con la música lenta y en modo, ¿no?
es la tristeza y todo eso, todo. ¿Verdad? ¿Ok? Siguiente ejemplo eran las fuerzas, la fuerza del destino. Que, no es el segundo ejemplo. Emociones que aparecieron. Orgullo. ¿La fuerza del destino? Y la fuerza. Expectativa. Pero expectativa es una emoción Muy mucha fuerza. O tengo que trabajar. Decisión. Para mí, decisión. decisión. Deseo. Pero, a ver qué pasaba. ¿Verdad? Algo curioso de este partido. ¿Cómo es eso? Vamos a marcar qué va a pasar. Hay que tomarlo. ¿Qué modo es? Menor. El modo menor. ¿Y cómo era? Rápido. Rápido. El modo menor. Miedo. Miedo de todo lo que tiene que ver con ese entorno. Sí, ¿Qué va a pasar? perdón, si hablan, los que nos están escuchando no escuchan, solo escuchan a mí mucho. Perdón. Sí. Perdón. A lo mejor generan ustedes otras emociones que de alguna manera están, como las describe Descartes, ¿no? Descartes se acuerda que describe amor-odio, tristeza, alegría, deseo, admiración. Dentro de la tristeza, de ese campo de la tristeza, puede aparecer el miedo, ¿no? Digamos, está claro que no va a aparecer el miedo probablemente en la admiración, en la alegría. Es un sentimiento un poquito más oscuro el miedo. Y en la velocidad, en el tempo rápido, y en el modo menor, ¿sí? Está el miedo. Tercer ejemplo, escuchamos el emperador. Alegría. A mí me da Sultán, alegría. Alegría, sultán. Celebración, Celebración. de la realeza, Celebraciones. sí, ¿Alguna otra? Es el código de la alegría, el tempo rápido y el modo, ¿no? Mayor, ¿sí? Modo mayor, tempo rápido, alegría. ¿Sí? Hubo sentimientos, emociones que generaron en torno a la alegría, ¿no? Sí. Que no hayan escrito alegría, pero está aplausos. Sí, por ejemplo, celebración, ¿no? Está la celebración de un príncipe joven, por eso es un concierto que empieza con una cadencia. Bueno, después otros empezaron, Schumann y Grieg, que se copiaron el modelo y empiezan con esa cadencia de... Es un chico joven que explica no, bien para triunfar, pero se sale de su postura del príncipe y como es casi un adolescente, ¿no? Está dentro de la adolescencia, tiene todo ese ímpetu. Por eso Beethoven pone una cadencia al principio del concierto, es como un chico joven. No. Un poquito, y luego ya se calma. En la marcha triunfal, luego consigue marchar, pero primero tiene que expresar toda esa alegría, no con la violencia. Alegría. Modo mayor, lo reconocieron, el tempo rápido.
Pero siempre la música no tiene nada sobre nada. El último ejemplo fue la caballería rusticana, en internet escuchamos entero, ¿no? Emociones. Melancolía, armonía, Armonía, paz, serenidad, bienestar, Fíjense que casi todas las emociones están en el ámbito de la calma, que es realmente lo que produce, ¿no? Sobre todo desde el principio, pero tenemos no es mayor, modo mayor, tempo lento, modo mayor, tempo lento, calma, casi una calma profana y una calma que podría conectarnos con Dios. Una calma, una vale religiosa, no porque seamos religiosos a lo mejor, pero actual. Nos hemos conectado con Dios de alguna manera, ¿no? No estábamos en la tierra, me parece, cuando escuchamos esa obra, ¿no? Era como una elevación, como una calma que elevaba nuestro espíritu, ¿vale? Así que bueno, cerramos esta charla con esto, digamos, con esta impresión real fehaciente de que efectivamente la música es una herramienta con la que podemos hacer una catarsis emocional, con la que nos puede ayudar a reconocer emociones y eventualmente modificarlas, corregirlas, curarlas. Puede curar nuestro espíritu, también puede curar nuestro cuerpo. Hemos visto que concretamente el sonido tiene un poder terapéutico con sus frecuencias vibratorias, ¿no? Hemos visto lo que quiere decir frecuencia vibratoria, ¿no? Es esa cantidad de veces que un cuerpo sonoro tiene que vibrar para producir un sonido determinado, o que tiene que vibrar para hacer el virus de la gripe. También los virus vibran, los colores vibran, todo vibra, ¿no? Ya lo dijo antes. Entonces, quiero decir que dentro de ese contexto vibratorio, que nosotros somos transmisores de vibraciones, porque tenemos un cuerpo donde tenemos casi el 80% digital, ¿no? Nuestras células vibran con la música y mandan señales a nuestros neurotransmisores y empiezan a producir hormonas de placer. La música puede tener el mismo placer que la comida o que el sexo. Fíjense que cómo terminamos normalmente un concierto. Uno, vamos a comer, es como, ¿quién no más? Bueno, en la intimidad cada uno sabe lo que hace. Pero quiero decir que son tres, digamos, elementos humanos que se pueden dar la mano en el sentido del placer, de la recompensa del placer. ¿Sí? Así que creo que ha quedado demostrado. Una pregunta, pero Muchas gracias a todos por
Eso.